Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Jesús mostró a sus discípulos a orar, y como iglesia hemos continuado con esta práctica de orar a Dios en el nombre de Jesús. Pero hay muchas formas, razones y posturas en cuanto a la oración. Sé parte de nuestra conversación el día de hoy sobre este tema, junto con Alex y Marcelo, dentro de nuestra serie La Iglesia y sus prácticas. Gracias, Lalo, y gracias a ti por acompañarnos en esta semana donde seguimos hablando acerca de la iglesia y sus prácticas, y hoy vamos a hablar de algo tal vez un poco más amplio, por lo tanto solamente vamos a poder llegar a ciertas partes de esta conversación, pero vamos a hablar acerca de la iglesia y la oración. Tema Hola. Hola. Saludos. Tema bastante especial porque cuando hablamos de oración, como que de repente cada uno saca su manual personal. Ay, para mí la oración es esto, para mí es esto. No, yo oro a Dios de esta manera, yo oro a Dios de esta otra. O yo, cuando oro así, las cosas me resultan, cuando oro no. Es como que el tema de la oración entra mucho a veces en la subjetividad de cada uno, ¿no? Sí. Pero partamos de la parte del fundamento bíblico, ¿no? La Biblia, otra vez, al igual que los temas anteriores, habla de la práctica de la oración, ¿no? Jesús mismo le enseñó, los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Sí. Y él explicó, podríamos quizás para otros episodios desarrollar cuál sería la teología de la oración sobre la base de las enseñanzas de Jesús. Porque no solamente generalmente hablamos de oración y decimos, sí, Jesús habló del Padre Nuestro, pero hay mucho más en la oración. Claro. Muchísimo más. Él habla, si vosotros siendo malos sabéis hacer buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial si pidiereis a Él? ¿Viste cuando habla de si viene el hijo y le pide? Claro, incluye una manera de orar donde pides cosas, ¿no? Porque hay personas que también dicen, no, yo no pido nada a Dios, simplemente le doy gracias por lo que tengo. Y tal vez dejamos a un lado la bendición que es poder tener esa confianza para pedirle a Dios ciertas cosas y saber que Él responde. Y, por ejemplo, los discípulos, ahí en el libro de Lucas, Jesús les refiere una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas capítulo 18, verso 1. Y la parábola es de una viuda que va ante un juez injusto. Obviamente no es momento de hablar ahora de interpretación de parábolas, ni mucho menos, pero vemos a esta mujer insistiendo, y dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? O sea, si hablamos de Jesús y la oración, no solamente está el hecho de que Jesús oraba frecuentemente, que se aislaba para orar, no solo está la enseñanza del Padre Nuestro ahí en Mateo capítulo 6, en el Sermón del Monte, sino después hay un montón de enseñanzas más y de prácticas de oración y a través de las parábolas en cuanto a la importancia de orar, ¿no? En el libro de Hechos también, la iglesia primitiva, que se juntaban ahí en el relato conocido del capítulo 2, se juntaban para orar, ¿no? Sí. Entonces, vemos que la oración es una práctica común de la iglesia, vemos que fue una práctica hecha por Cristo. Te tiro de inmediato una pregunta que genera a veces ciertas cosas, ¿no? A ver. Hoy que la comunicación espiritual se ha trasladado a las redes sociales, se habla, ¿no? Si la reunión olvidada de la iglesia, la reunión de oración, si hay 3 personas en la reunión de oración, eso muestra la espiritualidad de una iglesia. ¿Podemos medir la espiritualidad de una iglesia a través de la reunión de oración? Y cuando dice reunión de oración... Te lo digo así, claro, reunión de oración es un principio, es una postura, es una preferencia. Reunión de oración me refiero a las iglesias que tienen la práctica, claro, de juntarse un día en la semana, sí, qué sé yo, martes, miércoles o jueves, a orar. A orar. Y la realidad, sin generalizar, porque las generalizaciones suelen ser injustas, ¿no? Es que quienes van a orar son 3, 4 personas, 10 personas, y generalmente es como ves, por eso la iglesia está mal, porque nadie viene a orar, ¿no? Y claro, como que
la dinámica es, si la asistencia a la reunión de oración es baja, la espiritualidad de esa iglesia es baja. Sí. ¿Qué diríamos totalmente. de nuestra iglesia Conexión Vertical, que técnicamente no tiene reunión de oración? Entonces, no somos iglesia, diríamos, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que a la gente le gusta la métrica fácil. Les gusta una manera de medir en números concretos. Nosotros estamos mal, porque habla en Hechos capítulo 2 acerca de los que se juntaron todos y todos los días estaban hablando, partiendo pan en las casas, comían juntos. Tenemos que hacer reunión de oración todos los días. Tendríamos que hacerlo todos los días. En realidad esto es lo que sucede muchas veces. Lo he visto en varias iglesias. La reunión de oración comienza con tal vez un llamado apasionado a orar más. Se instituye una reunión de oración. La primera reunión suele ser muy lleno porque todos quieren llegar y asegurar que están mostrando su apoyo. Luego, en cuestión de 3 reuniones, se corta la asistencia a la mitad y así sucesivamente hasta llegar a esos 3 que están. El problema es que esos 3, a la medida que van orando, también van juzgando a los que no van. Y andan sintiendo que son más espirituales porque van a la reunión de oración. Ahora, yo creo que lo mejor que podemos hacer como iglesia es hacer la oración parte de nuestras prácticas diarias, personales, pero también en comunidad. Ahí te tiro algo. Uh-huh. Entonces, no quiero caer en extremos que no son. Puede que haya un peligro quizás en institucionalizar algo que es una práctica, porque si vamos al pasaje, por ejemplo, de Mateo capítulo 6, Jesús dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas, sino que cuando tú lo vayas a hacer, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta. O sea, hay una práctica privada de oración, y vemos en el libro de Hechos una práctica, diríamos, comunitaria de oración. Sí. ¿No? No podemos irnos por una de las dos, sino deben ser ambas consideradas. Claro. ¿No? No podemos pretender que la reunión de oración, que no está mal que iglesias la puedan tener. Y déjame aclarar eso, ¿no? Sí, no, para nada está mal, pero yo creo que hay veces donde se presta a esa dinámica. ¿Por qué? Porque es una reunión donde se juntan las personas que ya entendieron la importancia de la oración y ellos, como de una manera metafórica, llevan la carga de toda la iglesia. Yo creo que otra manera de hacerlo es integrar oración en diferentes aspectos de tu vida en comunidad dentro de la iglesia. Por ejemplo, o sea, desde nuestra práctica, nosotros aseguramos que en nuestros grupos pequeños apartamos un tiempo de oración, donde podemos orar los unos por los otros, donde podemos orar por las peticiones generales de la iglesia, y abrimos esa puerta donde podemos también orar por las luchas en el cual estamos pasando. Eso es súper importante. Recuerdo que alguien con honestidad me preguntó: oye, pero ustedes, ¿por qué no hacen reunión de oración? Y dije, a ver, lo que no hacemos es quizás la reunión institucionalizada de martes o de jueves o del día que quieras, pero al trabajar con grupos pequeños, lo que llamamos grupos conexión, tenemos 15, 16, 18 según la temporada, grupos o 18 reuniones en la semana de personas orando en distintos lugares de la ciudad. Entonces, al final, si buscamos algo comunitario, eso termina siendo más efectivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Creo que tiene su lugar. Aún creo que sería muy interesante experimentar, dedicar un domingo, por ejemplo, a que nuestro mayor énfasis en la reunión del domingo sea la oración. ¿Por qué no? O sea, creo que no tenemos por qué tampoco caer en lo cuadrado de decir, no, el domingo tienen que ser tantas alabanzas, predicación y vámonos. Sí. O sea, hay lugar para eso, ¿no? Entonces, lo que es claro es que la oración es una práctica donde yo creo que ahí tenemos que entender que es una práctica de la vida personal que también debe de ser desarrollada en comunidad, ¿correcto? Sí. Estamos de acuerdo en que la oración es un principio bíblico
que responde a la vida personal, según Mateo capítulo 6, y que de alguna manera debe ser desarrollada comunitariamente. Sí. Lo que no significa que tener la reunión de oración en la semana es un principio bíblico. Claro, hay ¿no? una soltura en la manera en que llevo eso a cabo. Incluso hay una práctica que yo me di cuenta. Hay veces donde nuestra forma de orar también responde a ciertas prácticas que tal vez fueron malos o cosas que no queremos seguir, pero vamos directamente al otro lado, ¿no? Uh-huh. Te doy 2 ejemplos. Hay personas que oran con palabras tan elaboradas que se pierde el hecho de que soy una persona pidiendo Claro. a mi Padre Celestial. Igualan espiritualidad a lenguaje complicado. Correcto. Está el otro extremo donde empiezo a tratar a Dios como si fuera una persona común y corriente. Hay personas que usan términos como el flaco, el barbudo, el del segundo piso. Claro, no da. Y nos olvidamos también de que sí, estamos hablando con nuestro Padre Celestial, pero nuestro Padre Celestial, el creador del universo. Entonces, ahí es donde tenemos que entender que la oración sí tiene muchas dimensiones, pero hay una objetividad a la persona al cual oro. También he estado explorando los 2 extremos de la tradición o la tradicionalidad o la repetición, ¿no? Muchos tomamos ese pasaje en Mateo que dice no uses vanas repeticiones como usaban los gentiles. Entonces algunos usan eso para rechazar la oración del Padre Nuestro. Pero no ese es el... No necesariamente, no, exactamente. porque los judíos tenían una práctica de tener oraciones específicas y cuando Jesús ora, o les enseña a los discípulos a orar, dice, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etcétera, etcétera. Entonces, es una oración que se puede ir orando, o sea, y en diferentes momentos del día. Ahora, eso no equivale vanas repeticiones, porque cuando Jesús hablaba de eso, creemos que hablaba, era más como mantras, ¿no? O sea, ciertas frases que se repetían y se repetían y se repetían, pero no, esto es una idea completa. Entonces, hay muchas dimensiones. Sí, ahora, hablando de la iglesia y sus prácticas, aclaramos el tema de la reunión de oración. Si alguno de los que nos están oyendo tienen en su iglesia reunión de oración, vayan a la reunión de oración. En el caso de nuestra iglesia, nuestra reunión de oración la hacemos a través de los grupos Conexión y por eso insistimos tanto en que no es pecado no estar en un grupo, pero casi, ¿no? Porque te pierdes el privilegio, por ejemplo, uno de orar en comunidad, ¿no? Pero yendo al fondo de la práctica de la oración, ¿por qué oramos? O sea, oramos porque es un mandamiento de Dios y nada más. Oramos porque hay algunos que dicen, bueno, la oración es lo hacemos por esto, alineamos con Dios y esa es la única razón. O sea, ¿qué hay detrás de la práctica de la oración? ¿Por qué oramos? Sí. Porque si podemos llegar a lo profundo de eso, nuestra práctica como iglesia, tanto de forma privada como comunitaria, va a cambiar. Claro. Bueno, por ejemplo, yo escuché una definición de la oración que dice, oración es el derramar nuestros corazones a Dios en alabanza, petición, confesión de pecado y agradecimiento. Sí, pero creo que es parte. Más. Creo que hay un elemento que hemos perdido de la oración o ciertas ramas del cristianismo ha dejado a un lado, donde hay una interactividad. Así como dijiste, ¿no? Jesús dice, si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial? Entonces, hay una idea donde pide y se te dará. Lo dice Santiago. Bueno, hay algunos, tú recién tomaste esa definición, hay otros que dicen oración es alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. La oración es como yo me alineo a Dios para que Él haga lo que tenga que hacer. Claro. No es tanto... Pero no necesariamente mi petición va a cambiar algo. No. Y hacen hasta una analogía que me parece válida y tiene que ver con una embarcación
que está no sé, 30 metros del puerto, dice, nunca voy a traer el puerto, la tierra, a la embarcación. Orar es acercar la embarcación a tierra. Yo creo que algo de eso hay. Claro, Jesús cuando oró ahí en el Getsemaní dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga conforme a mi voluntad, sino la tuya. Bueno, yo creo que esa es una clave de la oración. Hay que orar sabiendo que Dios al final tiene la última palabra. Perfecto. Pero hay una opción. ¿Por qué hay un versículo que dice en Santiago, dice, pedís y no tenéis? Porque pedís mal. Porque pedís mal. Perdón, antes de eso dice, no tenéis porque no pedís. Y cuando pedís mal. Exacto, correcto. Entonces, hay un elemento de que hay una diferencia, las cosas cambian cuando oro. Esa frase que creo que es, volviendo a Jesús, Él dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Todos nos hemos quedado con la última parte de esa expresión. O sea, Dios tiene la última palabra, estoy de acuerdo. Pero ¿acaso no plantea Jesús una posibilidad? Totalmente. Entonces, cuando oramos sabiendo que quizás es posible que las cosas sean diferentes. Es posible que como decías tú en el libro de Santiago, ustedes no tienen porque no piden, y cuando piden mal. Bueno, pero a lo mejor si alineo mi corazón con el de Dios, oro conforme a su voluntad. Hablamos ya de lo que es voluntad en episodios anteriores de la serie anterior, ¿no? Hay una posibilidad entonces que las cosas puedan ser diferentes. Obviamente no me amarro al hecho de decir, sí, y lo oré con ayuno, y lo oré de esta manera, y porque lo oré así se me va a cumplir. Sí, lo declaré, usé esta palabra. El concepto en el nombre de Jesús, como si el nombre de Jesús en el sentido tuviese un poder mágico. Lo que está diciendo es conforme a, ¿no? O sea, pedirlo en mi nombre, ¿no? Ahí en Juan capítulo, creo que es Juan 14 o 15. Entonces, oramos porque, a ver, desde una rama de la corriente cristiana hay ciertos teólogos que dicen, bueno, haz lo que quieras, ora como quieras, las cosas ya están predeterminadas desde antes de la fundación del mundo. Y si es así, entonces creo que se pierde mucho de la esencia de la oración. Sí, y decir, no, pero es un mandato. Claro, exacto, se agarra esa dinámica. Bueno, yo oro porque es un mandato. Sí, pero eso hay una cierta frialdad que se introduce entonces en la oración. El creer que la oración puede cambiar las cosas de verdad es abrir la posibilidad a que cuando ores pienses, ¿qué quiero? ¿Qué es lo que quiero? Ahora, hay que alinearte con el corazón de Dios en tu petición, pero entender de que, Señor, es el deseo de mi corazón que esto suceda. Ahora, sí, que todo sea según tu voluntad, pero Padre, si tú abriste la posibilidad de que mi oración cambie algo, esto es lo que quiero. Y es bueno aclararlo para no irnos del otro lado. O sea, tampoco es que porque uno dice, bueno, la oración va a cambiar la soberanía de Dios en absoluto. O sea, la soberanía de Dios no está en juego. La voluntad de Dios no está en juego. Lo que Él sabe o no sabe no está en juego. Acá estamos hablando, como hablamos en algún momento en el episodio, específicamente de la voluntad de Dios, del techo para abajo. Sí. Estamos hablando de lo que nos compete a nosotros. Y creo que quizás por ese fatalismo que llevan ciertas líneas teológicas, o por ese énfasis casi humanista donde yo controlo a Dios, hemos perdido el punto de la oración. Sí. O sea, ok, como no puedo cambiar a Dios y está todo listo, oro porque es un mandato. Bueno, y el otro que cree que va a cambiar a Dios. Y eso también está mal. Hay veces donde las personas tienen tanto miedo por orar en una manera que le faltara el respeto a la soberanía de Dios. Oran por un enfermo y dicen, Señor, haz lo que tú quieras, pero que sea para tu gloria. Como que, espérate, yo quiero que la persona sea sano. Yo quiero que Dios le devuelva su salud. Y oramos. Y dilo. Claro, y sabiendo, no lo declaramos. No estamos acá hablando de teología no estamos de diciendo, declaración. Señor, ya tú eres sano en el nombre de Jesús. No, porque eso es prepotente. Ese porque es el otro lado. A mí no me importa, Señor, tu voluntad, y lo que tú vayas a hacer, yo lo declaro. Pero el problema es cuando eso no sucede,
Dios se lleva la culpa. Por eso es encontrar el equilibrio bíblico. No el equilibrio en sí, porque el equilibrio a veces es un poquito cobarde, ¿no? Es un poquito de aquí y un poquito de acá, sino Sí. el punto bíblico. ¿Sabes? Yo creo que quizás podríamos resumirlo en esto. Nosotros no controlamos ni gobernamos a Dios. Ni tampoco es la idea de decir, bueno, oro porque es un mandato y ya está, Claro. y es suficiente con eso. Sino que la oración es la provisión de Dios que deja para nosotros hombres de fe, ¿no? 2 Corintios capítulo 5, verso 7, por fe andamos, no por vista, para apropiarnos de bendiciones que Dios pone sobre la mesa. Eso se lo robé a un amigo que se llama Alex Tarasiuk. Una vez tú dijiste, recuerdo muy bien en una predicación, cuántas cosas Dios puso sobre la mesa de la fe. Y nosotros no las tomamos por esa falta de fe, por esa falta de orar y decir, aquí está. Claro. Ahora, eso no significa que todo lo que Dios nos da responde a mi oración. Al revés, Dios nos da en exceso en medio de nuestra incredulidad y es gracia sobre gracia y no hay explicación para tantas cosas. Hay cosas que ni siquiera nosotros lo oramos y Dios proveyó. Pero hay cosas que están ahí. Y creo que una mala teología o una teología distorsionada de quién es Dios, afecta nuestra teología de la oración. Entonces es como que, bueno, voy a orar, o caigo en el otro y lo declaro. Cuando hay un pasaje, fíjate, Ezequiel capítulo 22, verso 29 y 30. El profeta habla en el nombre de Dios, Dios hablando a través de él, y mira las palabras de Dios. Dice, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. O sea, la situación era pésima. Dice, y busqué entre ellos, dice Dios, hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra. Hay una metáfora que ilustra qué es la oración, la intercesión, que hiciese vallado y se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Lo más triste, dice, para que yo no la destruyese, y lo más triste es lo que viene ahora, y no lo hallé. Ahora, fíjate qué está diciendo Dios. Yo